Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en otro Debate 22, otro miércoles de Debate 22. Hoy vamos a hablar de cáncer de mama por el mes de octubre, pero vamos a empezar con este testimonio que nos compartió la actriz Verónica Toussaint. Gracias, Kim, por invitarme a platicarte un poquito de lo que ha sido mi proceso desde mi diagnóstico de cáncer de mama. Fue hace más de un año y un mes por ahí que me encontré una bola en la axila izquierda, una pelota grande. Y bueno, me chequé, me hicieron la biopsia y en esa biopsia pues resultó que tenía yo un triple negativo, cáncer de mama, que había nacido del seno izquierdo, de la mama izquierda, y se había migrado hacia la axila. A partir de ahí, pues bueno, fue muy complicado encontrar al equipo de doctores que yo pues con el que me sintiera cómoda, que tuvieran las credenciales, pero también con los que yo me sintiera en paz. Ese camino fue arduo, fue doloroso, porque se conjunta no solo la parte de qué hago, sino el pánico que da cuando te dicen que tienes cáncer. También el compartirlo con la gente que amas, porque entonces lidias con tu miedo y con el miedo de los demás. Después de ahí, el oncocasting, como yo le digo, hizo que bueno, los diferentes doctores con los que fui, todos acordaron que necesitaban dar primero quimioterapia, reducir el tumor, después hacer una cirugía, quitar el tumor y después hacer 15 radiaciones. Así fueron 16 quimioterapias, 12 quimioterapias una vez a la semana, que son duras, pero no tanto como las últimas 4, que son las rojas, que esas son mucho más fuertes. Eso era por la parte médica. Sin embargo, yo decidí que no solo iba a ser decisiones médicas, terapia. Hice 2 veces a la semana terapia, porque da mucho miedo, porque quería mantenerme positiva. No dejé de meditar, hacía yo las meditaciones de Joe Dispenza, entre otras. Iba yo haciendo el campechano como me iba yo sintiendo, si necesitaba como una meditación más guiada o más suave. No dejé de hacer ejercicio en la medida que mi cuerpo me lo permitía, para seguir abriendo, para seguir fortaleciéndolo y preparándome para la siguiente quimioterapia. Cambié mi alimentación por completo. Dejé lácteos, dejé harinas refinadas, azúcar, azúcar añadida, embutidos. ¿Qué más? Bueno, y no dejé de trabajar también, porque pues necesitaba conectarme con la vida. No quería quedarme en mi casa con los pensamientos, porque es aterrador. Entonces decidí seguir trabajando, hice películas, series, mi programa en la televisión. Entonces, bueno, creo que para mí lo más importante en este proceso es mantener un todo, es haberlo hecho más integral, la parte psicológica, espiritual, médica y alimentaria. Entonces, yo les recomiendo que se acerquen con sus especialistas, con gente que confíen en su intuición y hagan lo que les dé más sentido y sobre todo lo que les dé más paz. Y la detección oportuna es fundamental para que no pasen por esto, porque la verdad es que no se lo recomiendo a nadie. No es fácil, es muy fuerte, sin embargo se puede evitar. Entonces, tóquense, revísense, háganse su mastografía y vayan con su ginecólogo y háblenlo también con sus mujeres, háblenlo con la gente querida, la gente cercana, y hagamos un ejercicio de prevención entre todos. Recordémonos que tenemos que hacerlo. Gracias. Gracias, Verónica Toussaint, por tu testimonio, que en muchos lados se ha replicado la lucha que ha padecido durante el último año. Para hablar más de cáncer de mama, hoy nos acompaña la doctora Kitsia Larios. Ella es médico radiólogo y especialista en mama. Kitsia, gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el doctor Daniel López. Él es cirujano oncólogo. Daniel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar contigo, Kitsia. ¿Cuál es el panorama del cáncer de mama en México? El otro día leía cifras y me preocupé porque la mayor parte de las detecciones se dan en estadios avanzados de la enfermedad. Desgraciadamente sí, pues bueno,
aproximadamente le va a dar cáncer de mama a 1 de cada 7 mujeres, ¿no? Y en México ya se están detectando cánceres en etapas avanzadas, en estadios 3 o 4. Aproximadamente el 60-80% de nuestras pacientes entran en estos estadios ya tardíos. ¿3 o 4 de 5? ¿Son 5 estadios o cuántos? Son 4. Son 4, Sí. o sea, ya muy avanzado, Sí, ya es muy complicado el exactamente. tratamiento. También es cierto que cada vez es más mujeres más jóvenes. Sí, bueno, el cáncer de mama da, a diferencia de lo que se cree, en mujeres menores de 40 y mujeres más allá de los 70 años, ¿no? Pero sí hemos visto un incremento en mujeres de menor edad. Doctor Daniel, ¿a qué le podemos atribuir esta detección tan tardía, ¿no? Porque con tantas campañas, con esta situación de tocarse uno mismo cada mes, ¿por qué se dan cuenta tan tarde? O sea, desde todo punto de vista, hay primero un tema cultural, ¿no? Un tema que ciertas mujeres tienen pena de acudir, no se quieren tocar o no quieren, tienen miedo, básicamente, ¿no? El miedo es como una de las causas principales. Segundamente, segundo es la falta de acceso a poder hacer campañas de pesquisa o de acudir a un sitio donde la puedan ayudar, ¿no? Y después es que se hacen el estudio, pero ese estudio no es, o sea, el resultado no se lo dan y no acuden. Pues. Entonces, en Latinoamérica y en México como tal, el 60% de los cánceres se diagnostican en etapas avanzadas, etapas 3, por lo menos. ¿Cuál es la esperanza del tratamiento y la esperanza de vida en una persona que se le detecta en etapa 3, etapa 4? Sí, es importante la diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en etapa 4 hablamos de una sobrevida de 15% a 5 años. Quiere decir que solo 15 de cada 100 mujeres van a estar vivas a los 5 años. En etapa 3 están alrededor de un 30 a un 40% de sobrevida. Y los que se detectan en la etapa 1, cuando apenas es una bolita, ¿cuál es la esperanza de vida? Entonces, cuando hablamos de etapas 1 y etapas 0 incluso, ¿no? Porque en cáncer de mama podemos hablar de etapa 0, que es el cáncer encapsulado que conoce la paciente, el cáncer in situ. En etapa 0, el 93% de estas pacientes van a estar vivas a los 5 años. Y en etapa 1, alrededor del 80-85%. Doctora, usted que es radióloga, número 1, ¿con un ultrasonido se puede detectar? No. No. No, a diferencia de lo que se cree, el estudio para detectar el cáncer de mama es la mastografía. Pero una mujer de 30 años que todavía no está en la edad recomendada para una mastografía, ¿le sirve de algo los ultrasonidos? Sí, claro, o sea, mujeres... Es mejor que la detección, sí, que la porque, autoexploración. O sea, la autoexploración también es pilar importante para esta enfermedad, pero si nosotros nos tocamos algo, al menos ya tiene un tamaño de 1,5 centímetros, ¿no? Que hace mucho la diferencia a los lesiones o cánceres que puede detectar un estudio de imagen, que son allá 5 milímetros, 6, 7 milímetros, ¿no? Entonces, mujeres menores de 40 sí se recomienda realizar un ultrasonido. Y en el caso, ¿Cuándo? Cada año, a partir de los 30 cada año. En el caso de que encontremos alguna lesión sospechosa, algo que nos llame la atención, entonces sí ya encaminadamente mandamos un estudio de mastografía. Después de los 40, el estudio de elección es la mastografía. ¿Cada cuándo? Cada año. Si es que si no observamos nada, o sea, si el estudio es un estudio considerado como normal, cada año. Si el estudio tiene alguna anormalidad que ya después se complementa con algún ultrasonido, alguna otra proyección adicional de mastografía, se puede realizar cada 6 meses, pero es específicamente en cada paciente. De los 40 en adelante hasta los 70, 75, cada año se tiene que realizar la mastografía. ¿Es un mito que duele la mastografía? Porque muchas mujeres dicen, yo no quiero ir, me da miedo, siento que me va a doler. Es un estudio molesto, no debe de doler, sin embargo, sí hacemos como ciertas recomendaciones, ¿no? Si estamos menstruando, pues evitar esos días, ¿no? Porque de por sí estamos más incómodas, más inflamadas, entonces el estudio es muchísimo más molesto. Hay pacientes que, por supuesto, también tienen una tolerancia al dolor muy baja, entonces va a molestar un poquito más. O sea, es molesto, pero no debe de doler. ¿Cuáles son los síntomas de alerta que debería tener en cuenta una mujer, aparte de encontrar algún tipo de nódulo, bolita, bulto? ¿Qué otras cosas tendríamos que estar al pendiente? Eso. El síntoma principal es una bolita, un nódulo que no duele, ¿no? Generalmente. Pero como la mama tiene otros componentes, o sea, cualquier alteración en la piel, como el engrosamiento, el eritema, que se ponga la piel roja o gruesa, eso es un síntoma de alarma, de la piel de naranja. El pezón, que el pezón se suma o haya líquidos, secreciones a través del mismo, o se retraiga, ¿no? Esté como jalado, también es un signo de sospecha. Y la mama también involucra los ganglios de la axila.
Entonces, cualquier bolita que se palpe a nivel de la axila también podría ser sospecha de lesión en la mama. Eso es súper importante, ¿no? También la exploración de todo el tiempo de las axilas, porque ahí están los ganglios justamente. Exactamente, de hecho, hay cánceres en poca cantidad, pero hay cánceres que inician allí. Entonces, detectarlo a tiempo es fundamental. Es como lo que comentaba Verónica Toussaint en su testimonio, ¿no? Que empezó con una bolita en la axila, pero nos estabas comentando, cuando ya es palpable, cuando ya se siente al tacto, ¿qué estadio es? ¿1? Bueno, es que también quitemos a lo mejor ese mito, ¿no? No todas las lesiones que palpamos son lesiones malignas, no todo es cáncer. La gran mayoría, arriba del 80%, son lesiones benignas. Pero dependiendo del involucro, por ejemplo, si estuviéramos ante un cáncer de una bolita que nos toquemos, si hay ganglios en la región axilar, si hay alguna otra zona, el tamaño que implica, ahí es como le van asignando los estadios. ¿Cuáles son los factores que favorecen a tener cáncer de mama? No sé, hereditarios, la alimentación, fumar, consumir alcohol, ¿cuáles serían? Pues bueno, tenemos de dos tipos, los modificables y los no modificables. Hay unos que sí están asociados, como por ejemplo tener familiares en primer grado con cáncer de mama, es decir, mamá, hermana, hijas, abuela. Mama densa, pacientes que tienen algún tipo de mutación ¿Qué es mama genética. densa? La mama densa, la mama está compuesta por grasa y por tejido glandular, que es aquel que cuando somos mamás y damos de lactar se secreta la leche. Entonces, la mama tenemos de cuatro tipos diferentes, al menos en imagen. Uno es que sea completamente graso, el otro es mitad y mitad, o sea, mitad tejido, mitad graso, y a partir del tercero y el cuarto es que la mama está muy densa, es decir, mucho tejido. Arriba del 50%, mucho tejido. ¿Qué implica esto? Que podemos, dentro de ese tejido se pueden ocultar lesiones que no son visibles, incluso en la mastografía, que es el método de elección, ¿no? Es ahí la importancia de que a veces tengamos que realizar estudios complementarios como el ultrasonido, proyecciones adicionales, tomosíntesis, en algunas pacientes, bueno, resonancia, mastografía contrastada. Vamos a hacer una pausa. Todas sus dudas, ahí están nuestras redes sociales, también las redes sociales de FUCAM. Ya volvemos. Durante la pausa, el doctor Daniel López, cirujano oncólogo, hizo una apreciación muy importante. Estábamos hablando antes de la pausa los factores que podrían producir o dar mayor incidencia para tener un cáncer de mama. ¿Qué es lo que nos ibas a comentar? Claro, que es importante que las pacientes conozcan que el 60% de los cánceres de mama no tienen ningún factor de riesgo. Entonces es como para no bajar las guardias, ¿no? Que yo no tengo antecedentes, no tengo ningún factor, a mí no me va a dar. No, pues sí te puede dar. Y incluso estás en el grupo de 60%, que es más probable que eso pase. Es la mayoría. Exactamente. Y se habla de este periodo de un año entre una revisión clínica y otra, sea que porque tiene menos de 40 años y es ultrasonido, sea que es más la mastografía. ¿Cuánto podría avanzar un cáncer en un año entre una revisión y otra? Es que depende, ¿no? Porque actualmente sabemos que no todos los cánceres son iguales. Hay distintos tipos de cánceres, unos más agresivos que otros. ¿Okay? Hay cánceres que en un año puede haber un crecimiento muy importante, con ganglios en la axila, con diseminación a otro órgano, ¿no? Metástasis de hecho. Y hay tumores que son menos agresivos, sobre todo los que se alimentan de hormonas, que en un año probablemente no haya ningún crecimiento. Entonces, por eso es el tema. Aunque es importante que ese seguimiento de un año es en pacientes en los que no haya ningún tipo de sospecha. Si hay una lesión sospechosa o de baja sospecha, ese lapso de tiempo se acorta a 6 meses por lo menos. Por lo menos cada 6 meses tener. ¿Cuántos tipos de cáncer no se podrían detectar palpándolos y que sí se necesitan imágenes de contraste? Hace no mucho escuchaba un tipo de cáncer de mama que era más bien como un polvito por los conductos. ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, yo creo que en estos casos es el cáncer in situ que mencionaba inicial, ¿no? Que comentaba el doctor Daniel. Son cánceres muy, muy, muy pequeños, menos de 5 milímetros o 5 milímetros, que solamente un estudio de imagen podría detectarlos. El porcentaje no lo tengo, pero sí lo ideal es diagnosticarlos en esta etapa. Los exámenes de sangre que se llaman factores tumorales, me parece que detectan ovario, mama, ¿qué tanta eficiencia tienen?
Nosotros de rutina pues no usamos los marcadores tumorales, ¿no? De hecho, en las guías internacionales tienen muy pocos usos, se pueden usar como seguimiento para evaluar. No como detección. No como detección, sobre todo para evaluar en cáncer de mama, hablando, ¿no? Sobre todo hablando de respuesta al tratamiento, pacientes con enfermedad avanzada en los cuales se puede tomar un marcador de base y se le da alguna terapia para ver cómo responde, ¿no? Tanto físicamente como el marcador. Si el marcador tiende a aumentar, pues se toma como que la terapia no está funcionando. Pero para diagnóstico no lo usamos. O sea, alguien que tenga ningún marcador tumoral no significa necesariamente que no lo tenga. Exacto, porque nos llegan muchos pacientes con una biopsia positiva para cáncer, pero su marcador normal. Entonces, no le restamos importancia porque la biopsia es lo mandatorio. Parte de nuestro auditorio escribe, se preocupa porque no tienen el dinero para ir con un ginecólogo, creen que la mastografía es una prueba cara, el ultrasonido. ¿Cómo puede acceder toda la población a este tipo de estudios y dónde? Bueno, nosotros en la Fundación tenemos cuotas de recuperación, la verdad es que son estudios económicos, pero a lo mejor un tip, lo que hacen muchas de nuestras pacientes es que van a sus estudios, a su consulta con el oncólogo, con el ginecólogo, ahí mismo dentro de la Fundación, y desde ese día, o sea que es su día cero hasta los 364 días que pasan antes de hacerse, 365 antes de hacerse su estudio, van ahorrando. O sea, yo creo que es un tip muy bueno para las pacientes que puedan ir ahorrando de poco en poco para juntar, para hacerse la mastografía, ultrasonido en caso de que lo ameriten, su consulta con el oncólogo, con el ginecólogo, ¿no? Entonces, Doctor Daniel, también ha sido lamentable en muchos casos de mujeres que se encuentran un bulto y pues van con el doctor de la colonia con el que han ido toda la vida y el doctor dice, no te preocupes, no es nada, es un mioma. Sí, eso pasa mucho en los extremos, ¿no? Sobre todo en mujeres muy jóvenes, en los que no se sospecha de cáncer, o en las mujeres muy mayores, en las que el médico dice, no, pues es una bolita de grasa, ¿no? Lo importante de programas como el tuyo y de las campañas que nosotros hacemos es concientizar a la paciente de que no se debe quedar con una información que tal vez no la satisfaga y también dar a conocer a los médicos generales o a los médicos rurales de que esta enfermedad existe en todos los grupos etarios y que tienen que detectarlo, no deben descartarlo solamente por la edad. Y no lo pueden descartar solamente por el tacto. No, por supuesto. Por el tacto no se puede descartar un bulto. No. Tampoco se puede decir que es afirmativo, pero no se puede descartar diciendo no es nada. así es. Cuando ya tenemos un paciente con cáncer positivo, ¿cuál es el tratamiento convencional? Estábamos escuchando, por ejemplo, a Verónica, 16 quimioterapias, hay algunas otras que inmediatamente las operan. ¿El tratamiento por qué varía de una persona a otra? Básicamente varía por dos factores. Depende por la etapa, o sea, si es del 0 al 4, que habíamos comentado, o por el tipo, ¿no? Verónica comentó que ella tuvo un cáncer triple negativo, que tenía bolitas en la axila. Entonces, asociando más o menos, es un cáncer triple negativo con actividad axilar. Son tumores que por encima de los 2 centímetros deben recibir quimioterapia de inicio. Los triple negativos tienden a ser un poco más agresivos. Los tumores que se alimentan de hormonas, lo que expresan receptores hormonales, de un tamaño pequeño, menor de 2 centímetros, pudieran ser llevados a cirugía de inicio. El tratamiento del cáncer es cirugía, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia. ¿Okay? ¿Cuál es la más agresiva? Porque también de repente vemos a pacientes que sabes que tienen cáncer de mama y se ven muy bien y otras personas que parece ser que la quimioterapia los consume demasiado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tiende a ser la quimioterapia un poco más agresivo, ¿no? Pero depende mucho del paciente. Como lo comentas, hay pacientes recibiendo quimioterapias y uno lo sabe porque, bueno, se le cayó el cabello, las cejas y todo eso, pero el resto se ven muy bien físicamente. Y hay otras pacientes en que la quimioterapia sí las deprime mucho, ¿no? Depende mucho de la paciente. Y el tratamiento, el orden, es básicamente lo que hacemos, ¿no? Dependiendo la etapa y el tipo, establecemos cómo va a ser ese orden de tratamiento. Si primero la cirugía o primero la quimio. ¿Ustedes desde la fundación dan estos tratamientos también a las pacientes? Sí, nosotros somos una fundación que hacemos diagnóstico, tratamiento y seguimiento, ¿no? Entonces tenemos quimioterapia, radioterapia, dan hormonoterapia, hay acompañamiento psico-oncológico, nutrición. Es tan importante, sí, ¿no? No sí, solo es muchísimo. la enfermedad. Exactamente, no solo el tratamiento con medicamentos, ¿no? Sino ver todo ese entorno social, psicológico de la paciente. Ustedes están en la Ciudad de México, FUCAM. Sí. Para nuestro auditorio que está al interior del país, ¿dónde pueden acudir? Tenemos una sede en FUCAM Morelos, en Xochitepec.
Tenemos otra sede en Oaxaca y un consultorio médico, ahí solamente es consulta, en Chiapas. Ustedes me imagino que tienen pacientes foráneos también Sí, en la por Ciudad supuesto. de México, muchísimos. Muchos. ¿Cuánto tarda en promedio pongamos un ejemplo, que cada ejemplo es especial, pero un estadio 1 que fue bien detectado, ¿cuánto tiempo tarda todo el tratamiento? ¿Qué son aproximadamente? Por ejemplo, los pacientes en etapa 1, que su tumor expresa receptores hormonales, la cirugía generalmente no van a quimio, la cirugía puede tardar en programarse 3 semanas tal vez, y esas pacientes reciben tratamiento hormonal por 5 años. ¿Okay? Son 5 años que deben ser monitorizadas cada 3 meses los primeros años, después cada 6 y al final anual. Y ese es un tratamiento que sí, es por 5 años, pero digamos que la etapa aguda de cirugía y todo eso es un par de meses, ¿no? En cambio, los pacientes que ameritan quimioterapia, sí es un proceso un poco más prolongado. Es más o menos 1 año de tratamiento, porque involucra quimio, que son 4 a 6 meses, cirugía y posteriormente radioterapia. ¿Okay? Y hay algunos que ameritan las 2 cosas, quimio y tratamiento hormonal. Entonces, es ese año más 5 años de tratamiento. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los casos en los que hay que quitar completamente el seno? Porque también eso muchas mujeres dicen, tengo miedo, no quiero que me quiten los senos, aunque hoy por hoy casi es inmediata la reconstrucción. Sí, digamos que toda paciente puede ser reconstruida en el mismo momento, ¿no? Son muy pocas indicaciones en las que no. Va a depender de la detección. Si es una detección oportuna, si es un tumor pequeño, independientemente del tipo de tumor, digamos que esa mama se puede preservar. Actualmente en la fundación habemos muchos cirujanos que podemos usar técnicas de cirugía oncoplástica, que es unir cirugía oncológica y cirugía plástica, para poder resecar mayor cantidad de tejido y tener una cirugía conservadora con resultados estéticos muy adecuados. Pero la clave de esta plática y la clave de poder conservar una mama es la detección oportuna. Ese es el problema en nuestro país, lamentablemente. ¿Cómo estamos en contraste con los países de ingresos altos? Estados Unidos, los países del norte de Europa, ¿la detección es mucho más precoz en esos países? Sí, las etapas tempranas 1 y 2 se invierten, ¿no? Es aproximadamente el 80%, a diferencia de aquí del país. Siempre insistimos en que esa detección temprana se debe de lograr y se logra haciendo que el 70% de la población tenga acceso a esos programas de detección. Sin embargo, no lo tenemos, ¿no? Aproximadamente aquí en la ciudad, bueno, no en la Ciudad de México, en la República Mexicana, el 20% de nuestras pacientes tienen acceso a esos estudios. Entonces, todavía hay mucho por recorrer, ¿no? Y lo único que podemos hacer para este otro 80% es estarse verificando uno mismo. Estar insistiendo, ¿no? Insistiendo en de que acudan a realizarse sus estudios, que acudan con un especialista. Como lo mencionaste, hay muchos mitos en torno a la mastografía y a otros estudios de imagen. Entonces, insistirle a las pacientes que se quiten ese miedo, que acudan, que vayan, que no esperemos a tocar algo, a que haya cambios en la piel, a que haya salida de líquido a través del pezón. Sí, claro, porque entre un año y otro puede ser la diferencia, ¿no? Entre la supervivencia. Una persona que ya fue tratada de cáncer, doctor, que ya fue erradicado el cáncer, ¿cuánto tiempo tiene que tener seguimiento para que no haya una reincidencia? Porque hace no mucho murió una actriz muy famosa que llevaba 20 años luchando con el cáncer de mama. ¿Qué es lo que sucede en esos casos? Exacto. El seguimiento, digamos que estrecho, son los primeros 5 años, porque en los primeros 5 años esa probabilidad de recurrencia es mayor. Va a depender de la etapa, sobre todo. Mientras la etapa sea más avanzada, esa probabilidad es mayor. Pero nunca llega a ser 0. Entonces, los primeros 5 años sí baja, por eso es que el seguimiento en los primeros años son cada 3 meses. Después, cada 3 meses la revisión, los primeros 5 años. No, cada 3 meses los primeros 2 años. 2 años. Desde el segundo al quinto, cada 6. Y después del quinto año, anual. Porque la probabilidad baja, pero nunca llega a ser 0. Entonces, esa probabilidad pues siempre está latente allí. Este tipo de personas que dicen que llevan 20 años luchando con el cáncer son reincidentes, o sea que les vuelve a aparecer después de muchos años. No a todas, pero como te digo, dependiendo de la etapa, ese número puede ir bajando o disminuyendo. Mientras una etapa más temprana, esa probabilidad de recurrencia después de los 5 años es menor al 5%. Doctora, casi se nos acaba el tiempo, nunca es suficiente tiempo para hablar de este tema tan importante. ¿Dónde los puede encontrar nuestro auditorio? Físicamente, ¿dónde están? ¿A dónde hay que acudir para hacer estos análisis? Pero también en redes sociales y teléfono, ¿cómo se pueden acercar a ustedes?
Pues bueno, físicamente estamos al sur de la ciudad, estamos en Avenida Bordo número 100, en Coapa, es Delegación Coyoacán. Para que se ubiquen, estamos atrás de la preparatoria número 5 de la UNAM. Claro, Calzada del Hueso. Calzada del Hueso, sí, cruza con Bordo. Y pues bueno, nos pueden localizar en nuestras redes sociales, ahí pueden solicitar una consulta. No solo tenemos mastografía, o sea, tenemos mastografía, ultrasonido, densitometrías, Papa Nicolau, consultas ginecológicas, oncológicas, nutrición. Entonces, a través de nuestras redes sociales y en nuestra página de internet pueden encontrar todos nuestros servicios y programar una consulta. Y doctor, los que quieran cita con usted también ahí, en Sí, ahí Villacuapa. estamos. Yo paso, digamos, que todo el día allí. Sí, en FUCAM, ahí tenemos un gran grupo de cirujanos oncólogos en turno matutino y vespertino. Tenemos oncólogos médicos, radioterapeutas y está el servicio de cuidados paliativos, que no es solamente paliar, ¿no? Tenemos psicólogos, nutrición, tanatología. De verdad que allí, sin ningún problema, podemos atender cualquier problema referente al cáncer de mama. Y sobre todo dar todo el apoyo y que sea accesible, porque para muchas personas los costos son inaccesibles y prefieren ni siquiera saber que se encuentran mal. Otro año donde le agradezco muchísimo a FUCAM que nos haya acompañado, muy importante en este mes de octubre, pero lo vamos a hacer también en otros meses, porque es importante siempre estar recordando que la detección es lo más importante. Gracias. Gracias. Buenas noches. Y gracias a Verónica Toussaint, que compartió con nosotros su testimonio de su propio padecimiento. Los esperamos el próximo miércoles a las 9.